Quinta esencia. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Mi regreso a Ginebra había sido fijado para fines de otoño, pero distintos inconvenientes me retrasaron, y pronto llegó el invierno y con él la nieve. Los caminos estaban impracticables, y tuve que dejar mi viaje para la próxima primavera. Ciertamente esto me disgustó, pues tenía vivos deseos de volver a ver mi ciudad natal y hallarme cerca de los míos. Debo reconocer, sin embargo, que el motivo principal de mi retraso era el desasosiego que me producía el dejar a mi amigo Clerval en una ciudad desconocida para él, antes de que hubiera podido encontrar suficientes relaciones. Pasamos no obstante un invierno agradable, y aunque la primavera se retrasó mucho, compensó la tardanza de su aparición con un tiempo excepcionalmente bueno. El mes de mayo estaba ya avanzado, y ya guardaba de un día a otro la carta de la que dependía la fecha definitiva de mi marcha, cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt, cosa que hasta cierto punto me permitiría conocer mejor la región que durante mucho tiempo me había hospedado. Acepté encantado la sugerencia. La posibilidad de hacer ejercicio me atraía poderosamente. Además, Clerval había sido siempre el compañero que prefería para semejantes salidas, que frecuentemente efectuábamos por los alrededores de Ginebra. El viaje duró 15 días, y tras tan largo periodo de tiempo, yo había recuperado por completo mi salud y mi moral. El aire sano, los imprevistos incidentes del camino, y nuestras conversaciones largas y amigables, mejoraron todavía más mi estado. Con anterioridad los estudios me habían mantenido bastante apartado de mis semejantes, y lentamente me estaba convirtiendo en un misántropo. Clerval supo reavivar y fortalecer en mi corazón los más generosos sentimientos. Me enseñó a admirar de nuevo el bello espectáculo del paisaje y la naturaleza, así como el rostro sonriente de los niños. ¡Qué magnífico amigo! Me amaba con sinceridad, y esforzábase por elevar mi alma al nivel de la suya. La búsqueda egoísta de mi objetivo me había cegado. Con su gentileza y su cariño, me devolvió la razón. Gracias a sus desvelos volví a ser la criatura segura y feliz, que pocos años antes, amando a todo el mundo y amado por todos, ignoraba lo que fueran penas y desilusiones. Cuando me sentía feliz, la naturaleza tenía la virtud de despertar en mí las más exquisitas sensaciones. Un cielo en calma, los campos que iban poco a poco cubriéndose de verde, me embargaban con un éxtasis delicioso. Las primeras flores cubrían los prados y eran ya el anuncio de las del verano. Las obsesiones que el año anterior me habían hecho sentir el rigor de su peso se habían alejado ahora de mí. Henry gozaba con mi alegría y compartía mi júbilo. Hacía todo lo que estaba en su mano por distraerme, y me comunicaba frecuentemente sus propias impresiones. En aquella ocasión, los recursos de su espíritu dieron buena muestra de una asombrosa capacidad, y su conversación se me reveló mucho más rica y amena de lo que había supuesto. A menudo, imitando a los autores árabes y persas, improvisaba maravillosas historias, donde se mezclaban la poesía y la pasión. A veces también recitaba mis poemas favoritos, o me arrastraba a discusiones en las que demostraba una gran vivacidad. Regresamos a la universidad un domingo por la tarde. Los campesinos danzaban, y la gente que se cruzaba en nuestro camino parecía contenta y feliz. Incluso yo me sentía lleno de exuberancia, y me abandonaba sin rubor a la alegría y hilaridad generales. De regreso a Ingolstadt, encontré una carta de mi padre. El viaje de vuelta fue horriblemente triste. Había querido partir enseguida, puesto que estaba impaciente por consolar a los míos, que sufrían tan cruel prueba, y por prestarles mi apoyo. Pero cuando fuimos acercándonos a mi ciudad natal, ordené que los caballos aflojaran el paso. Apenas si me era posible soportar el cúmulo de sentimientos que iban despertando en mí. Revivían en mi imaginación escenas familiares y olvidadas de mi infancia. ¿Cuántas cosas habían podido cambiar tras esos 6 años vividos lejos del hogar paterno?
Un suceso estremecedor se había producido de repente. Pero miles de ínfimos acontecimientos podían haber transformado mucho la fisonomía de mi casa. Y aunque la variación fuese imperceptible, podía ser también definitiva. El miedo se adueñó de mí. Temía ahora aproximarme a mi hogar, aguardando un cúmulo de inesperados males e indefinibles sucesos que me causaban temor. Me detuve 2 días en Lausanne, siempre a causa de tan penoso estado de ánimo. Contemplaba las plácidas aguas del lago. A mi alrededor, todo estaba repleto de la calma más serena, y los montes coronados por la nieve, aquellos palacios de la naturaleza, no habían experimentado el menor cambio. Lentamente el maravilloso espectáculo influyó benéficamente en mi alma atormentada, y pude por fin decidirme a continuar el viaje. El lago se extendía hasta las proximidades de Ginebra. Pronto pude ver con claridad las umbrosas laderas de los montes jurásicos y la refulgente cima del Mont Blanc. Entonces, lloré como un chiquillo. «Amadas montañas», pensé, «hermoso lago, ¿cómo vais a recibir al hijo que vuelve a vosotros? Vuestras cumbres centellean, el cielo y el agua son azules. ¿Quieren prometerme la paz o hundirme más todavía en mi dolorosa desolación? Temo, amigo mío, que le resulte enojosa la relación de todos estos preliminares. Los días estuvieron, pese a todo, repletos de relativa felicidad, y casi puedo experimentar cierto placer al evocarlos. Mi tierra, mi hermosa y querida tierra. ¿Quién que no haya nacido sobre su amado suelo puede sentir el placer que yo experimentaba al hallar de nuevo sus montañas, y en especial su maravilloso lago? Sin embargo, a medida que iba acercándome a la casa de mi padre, la pena y el temor volvieron a atenazarme. Anochecía, y cuando apenas si distinguía la silueta de las montañas, me sentí todavía más miserable. El paisaje nocturno se me presentaba como la escena y el decorado para una maléfica representación. Sentí de repente la oscura sensación de que estaba condenado a ser la más desgraciada de las criaturas humanas. Este presentimiento profético no fue más que la pura verdad, e iba a convertirse en realidad en sus menores detalles. Hasta aquel momento no había sufrido más que una centésima parte de las angustias y los sufrimientos que iban a arrojarse sobre mí. La noche había caído por entero cuando llegué a los aledaños de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuve que hacer noche en Cégeron, villorrio situado a una media legua de la capital. El cielo se hallaba sereno, y puesto que no me creía capaz de descansar lo más mínimo, me dispuse a visitar el lugar donde el infeliz William había sido asesinado. Al no poder atravesar Ginebra, me vi constreñido a cruzar en barca el lago para llegar a Plainpalais. Durante el breve recorrido, contemplé cómo los relámpagos trazaban sus hermosas figuras sobre la cima del Mont Blanc. La tempestad parecía progresar con rapidez cuando, al llegar a la orilla opuesta, subí a una colina para poder contemplar mejor el panorama. La lluvia empezaba a caer. El cielo iba cubriéndose de nubes, y las gruesas gotas fueron pronto un auténtico diluvio. Me levanté del banco sobre el que me había sentado. La oscuridad se hacía por minutos más impenetrable, y mientras la tormenta llegaba a la cima de su violencia, el trueno restalló súbitamente sobre mi cabeza con ensordecedor rugido. Sus ecos fueron repitiéndose en las laderas de los montes jurásicos y de los Alpes. Fulgentes relámpagos me estremecían e iluminaban el lago, dándole el aspecto de una inmensa pradera incendiada. Luego, durante unos minutos, todo quedó envuelto en la mayor oscuridad, hasta que mis ojos se acostumbraron a las tinieblas.
como suele suceder en Suiza, la tormenta había estallado a la vez en distintos lugares. El punto de su mayor actividad se encontraba al norte de la ciudad, sobre la parte del lago que se extiende entre la colina de Belrive y el villorrio de Cope. Otro núcleo tormentoso encendía sus pálidos resplandores sobre el Jura, mientras que un tercero iluminaba y oscurecía a intervalos al este del lago el escarpado monte conocido comúnmente por la Mole. Admirando la tormenta, a un tiempo hermosa y horrible, iba caminando a buen paso. La noble lucha de las fuerzas naturales que se habían desencadenado en el cielo me exaltaba. Junté mis manos y exclamé: «¡William! ¡Hermano mío! ¡Estos son tus funerales!». Apenas pronunciadas estas palabras, divisé en la oscuridad una silueta que surgía de un bosquecillo próximo al lugar donde me hallaba. Permanecí inmóvil, mirando fijamente la insólita aparición. No cabía duda. Un relámpago la iluminó de nuevo, revelando con claridad sus rasgos. Su gigantesca estatura, lo deforme de su cuerpo mucho más horrendo que todo lo que existe en la naturaleza, me demostraron al instante que se trataba del repulsivo y miserable demonio a quien yo había creado y hecho vivir. ¿Pero qué estaba buscando allí? ¿Era posible? Me estremecí con solo pensarlo. ¿Era posible que fuera él quien había asesinado a mi hermano? Apenas esta idea brilló en mi cerebro cuando me convencí de su veracidad. Mis dientes castañetearon y tuve que buscar apoyo en un árbol para no caer. La silueta se alejó rápidamente de mí y fue a perderse entre las tinieblas. Indudablemente ningún ser humano normal hubiera hecho el menor daño a un niño tan hermoso. Sí, él era su asesino, no me cabía duda. El mero hecho de que esta idea hubiera despertado tan espontáneamente en mí era una prueba de ello. Quise perseguir a aquel monstruo, pero me di cuenta enseguida de que no tenía la más mínima posibilidad de alcanzarlo, puesto que un rayo me permitió verle trepando entre las rocas en la abrupta ladera del monte Sáleve, que limitaba Plain Palais por su lado sur. Pude ver cómo muy pronto alcanzaba la cima y desaparecía. Permanecí en aquel lugar. El trueno ya no resonaba, pero la lluvia seguía cayendo y la oscuridad se hizo todavía más profunda. Recordaba los sucesos que tanto había querido olvidar. Evoqué las etapas que precedieron a la creación del engendro, su aparición cerca de mi cama y su brusco alejamiento. Habían pasado ya casi 2 años desde que todo ello había sucedido. ¿Sería aquel su primer crimen? ¡Ay de mí! Yo eché al mundo una criatura horrenda y depravada que se complacía en el mal causado a los demás. Pues cada vez me encontraba más convencido de que el monstruo había sido el asesino del más joven de mis hermanos. No tengo palabras para expresar la angustia que sufrí en el transcurso de aquella siniestra noche. Permanecí a la intemperie, calado hasta los huesos y tiritando de frío. Pero mi espíritu, rebosante de escenas llenas de horror y desesperación, me hacía insensible al mal tiempo. En mis divagaciones consideraba este engendro con el que había afligido a la humanidad, a ese ser repulsivo al que involuntariamente había concedido el poder de cometer los actos más horrendos, como el reciente asesinato de mi hermano. Consideraba a este vampiro como una encarnación repugnante de mi propia alma, destinada a destrozar aquello que me era más amado. Por fin comenzó a amanecer. Me puse en camino hacia la ciudad cuyas puertas debían ya haber sido abiertas, y me dirigí al hogar de mi padre. Mi primer pensamiento había sido el de revelar todo lo que sabía sobre la muerte de William y su presunto autor para así posibilitar que se emprendiera una batida para buscarle. Pero mudé de idea cuando reflexioné sobre todo aquello que me hubiera sido preciso explicar. ¿Qué pensarían al oírme decir que había encontrado a medianoche y en la ladera de una montaña inaccesible a una criatura monstruosa que yo había creado en la soledad de mi laboratorio? Pensé en la fiebre que se había apoderado de mí tras el famoso acontecimiento. Malhadada fiebre que sin duda haría que mi relato, ya increíble de por sí,
fuese considerado como la pesadilla de un demente. Me dije que si alguien me relatara algo parecido, no podría evitar el creerle loco. Además, pese a que lograra convencer a mi familia de la autenticidad de tales hechos, debía tener en cuenta que las características del monstruoso ser le permitirían escapar con facilidad a cualquier batida. Efectivamente, existía alguien con habilidad y valor suficientes como para vérselas con una criatura que trepaba en plena noche por las laderas prácticamente verticales del monte Salve. Estas consideraciones me hicieron llegar al convencimiento de que era preferible callar. Hacia las 5 de la madrugada llegué a casa de mi padre. Ordené a los sirvientes que se hallaban ya levantados que no despertaran a nadie, puesto que esperaría en la biblioteca que llegara la hora en que tenían por costumbre hacerlo. Aquellos 6 años habían transcurrido como un sueño interrumpido bruscamente por el horrendo drama. Me encontraba en la estancia donde mi padre me había abrazado por última vez, antes de mi partida hacia Ingolstadt. Querido y venerado padre, por fortuna Dios había querido conservármelo. Contemplé la pintura colgada sobre el hogar. Había sido encargada expresamente por el autor de mis días, y representaba a Carolina Beaufort, mi madre, postrada en actitud de desesperación ante el féretro de su padre. Su indumentaria era rústica, y la palidez cubría sus mejillas. Sin embargo, emanaba de su figura un aire de dignidad, una belleza, que impedía incluso sentir piedad. Apoyada en este cuadro, una miniatura de William me arrancó en cuanto le vi ardientes lágrimas. En aquel momento entró Ernesto. Había oído el ruido producido por mi llegada y se vistió con la mayor celeridad para acudir a darme la bienvenida. Me comunicó la alegría que experimentaba al verme de nuevo, pero sus palabras estaban llenas de tristeza. Muy buenas noches y bienvenidos a este sexto bloque de Quintesencia dedicado a Frankenstein de Mary Shelley. Los saluda Sergio Puga desde algún lugar de la Ciudad de México y desde algún momento de agosto de 2016. Lo que acabamos de escuchar como música es algo compuesto por un grupo alemán que se llama Stoa
y la canción se llama Hommage, que en francés quiere decir homenaje. Stoa es un grupo de Alemania que se formó en 1991 y que lanzó su primera producción en 1992. A pesar de que tienen ya una trayectoria larga, en realidad solo tienen 4 discos. En algunos de sus proyectos han dejado pasar mucho tiempo entre disco y disco, y por eso tienen tan pocas producciones. La primera producción es un disco que se llama Urtona, del año de 1992, y es de donde estoy sacando esta canción, Hommage. La segunda es Porta 8. La tercera producción se tardaron más o menos como 8 años, yo creo, en sacarla, y es un disco que se llama Sal. Y finalmente el último disco que han lanzado se llama Simland. Stoa es el proyecto básicamente de una sola persona, de Olaf Parusen, de Alemania, y a lo largo de los discos se ha hecho acompañar por 1 o 2 músicos más. La primera persona que la acompañó haciendo vocales y tocando algunos instrumentos fue Connie Lebrow. Y de hecho Stoa fue una influencia muy fuerte para una especie de movimiento que se denominó como Heavenly Voices o voces celestiales. Y también es una referencia muy importante para un género de música que se hace llamar etéreo y que comparte con otros grupos como Dead Can Dance y grupos de ese tipo. Les recomiendo muchísimo a Stoa porque pueden encontrar canciones sumamente deliciosas como esta que les puse. Y de lo que quiero hablarles en esta ocasión es como una especie de recuento sobre algunas cosas de las que ya habíamos hablado en Drácula, que tiene que ver con las características del romanticismo y en específico de una en particular. En este bloque suceden, o en esta lectura, la lectura que les acabo de hacer en este bloque, suceden muchas cosas muy interesantes. Número 1, se empieza a manifestar algunas características muy interesantes en el paisaje, en la naturaleza, en el clima. En la ocasión en que revisamos Drácula, yo les comentaba que este tema de la naturaleza, del clima, del paisaje, no tiene una presencia pasiva, sino es tiene una presencia activa. Como, por ejemplo, con las cosas que hemos leído hasta ahorita, si hacen una remembranza sobre lo que sucede en el ambiente cuando hay momentos de tensión en el relato, se pueden encontrar que las tormentas coinciden con los momentos más complicados en los pasajes que vive cada personaje, sobre todo al que más hemos seguido ahorita, que es Víctor Frankenstein. En esta parte de la lectura que acabamos de hacer, hay un tema de tormenta en el momento en el que se reencuentra Víctor Frankenstein con su criatura. El preludio para este encuentro tiene que ver con tormentas. Otra cosa interesante es, fíjense cómo van los ciclos de estaciones en función de las transiciones en la vida de los personajes. Podemos ver a un Víctor Frankenstein que cuando le está yendo como muy bien, casi siempre la estación tiene que ver con primaveras, con explosiones naturales y vegetales, y cuando le está yendo mal, siempre tiene que ver, por ahí en el paisaje tiene que haber nieve, tiene que haber tormenta, tiene que haber invierno. Entonces, como les comentaba, esto tiene relación muy directa con los estados de ánimo de los personajes. Otro tema del que les hablé en bloques anteriores, con respecto a las características del romanticismo, también tiene que ver con esta relación entre el hombre y la naturaleza, que para los escritores románticos y para el movimiento romántico en general, había una contraposición entre lo que es el hombre y lo que es la naturaleza. El hombre y la naturaleza estaban en constante conflicto y eso se pone muy de manifiesto en esta parte. Podemos verlo como naturaleza a nivel animales, a nivel vegetación, o como puede llegar a suceder en este libro, una relación entre el hombre, digamos, externo con la naturaleza del hombre, que es buena parte del conflicto que se presenta aquí en la lectura de Frankenstein. Otra cosa de las que suceden particularmente en este libro,
que Mary Shelley lo lleva más allá de el conflicto entre la naturaleza y el hombre, es que en este bloque se empieza a hacer patente una relación entre lo natural y lo divino. Poco a poco se va a ir haciendo más manifiesta la presencia de lo divino a lo largo del relato, y hay una clave muy importante que me va a ayudar a mostrárselos. Pero, por ejemplo, en este bloque que les acabo de leer, observen el detalle de las tormentas. Cuando está narrando la parte de las tormentas, llega un punto en el que dice que estallan varias tormentas al mismo tiempo, y no es casualidad que describa que hay 3 lugares de tormenta. Recuerden que dentro de las herramientas que utiliza la literatura, los números pueden llegar a tener claves ocultas. El número 3 siempre hace referencia, o puede hacer referencia muy directa, a un aspecto religioso de la parte cristiana, que es la Trinidad. Y recuerden también que los románticos abrevan mucho de la literatura griega. Entonces, por una parte, hace esta relación del número 3 con una parte o un atributo divino en prácticamente todas las culturas, que es el relámpago y es el rayo. Entonces, por una parte, estamos jugando con este atributo a quien más ligamos con el atributo del rayo normalmente es con Zeus. Zeus te remonta a esa idea de divinidad, y la Trinidad te habla del Dios cristiano. Entonces, en este momento, con esta simple clave, empieza a haber una relación con el tema de la divinidad, que, como les digo, está reforzado con otro aspecto que ahorita no les voy a comentar, pero sí les voy a comentar un poquito más adelante, y que también ya les había dicho que dentro de las dualidades que maneja este libro está la relación del hombre en su relación con Dios, que es su creador, desde el aspecto religioso, por supuesto. Para finalizar, otro aspecto que ya les había comentado es esta idea también muy acentuada en la tragedia griega, es la idea de destino. La frase que les puse antes de grabar esto tiene que ver con esta idea de destino, de que si cometes un acto, prácticamente estarás recibiendo castigo, no solo tú, sino todas las personas o todo lo que esté relacionado contigo y con tu descendencia. Entonces, a partir del error de Víctor Frankenstein, o de la transgresión de Víctor Frankenstein, se ve penalizada toda su familia y todo su círculo sentimental. En el siguiente bloque les pido que pongan muchísima atención a esta parte que les acabo de comentar, de la influencia del paisaje y su relación con las emociones que están viviendo los personajes. Si hacen este vínculo entre las emociones de los personajes y lo que está sucediendo en el paisaje y en el ambiente, créanme que le van a dar otra dimensión a la lectura que están haciendo de este texto. Por el momento hasta aquí lo voy a dejar. Como siempre, les recuerdo mi nombre, que es Sergio Puga. Les recuerdo que todo el material que estoy utilizando para la grabación de este proyecto no lo utilizo con fines de lucro, sino únicamente con fines de difusión y de esparcimiento. Si hay alguien que esté escuchando, me encantaría que comente para saber que esto va bien y poder rebotar ideas, y que opinen sobre lo que quieran, sobre el texto, sobre mis intervenciones. Me pueden pegar con un tubo si ustedes quieren, sobre la música, en fin, sobre lo que quieran. Si quieren compartir material también es muy bienvenido. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Les deseo muy muy buena noche. Quinta esencia.